Ok. Entonces, decía, estamos viendo ahora, vamos a ver ahora esto que se llama teorema fundamental del cálculo. En este teorema la idea es que vos para poder calcular una integral definida no tenés que estar haciendo esas cuestiones de límite y sumatoria, ¿no? O sea, si vos quiero hacer una integral definida, no voy a estar haciendo yo sumatoria y límites para calcular integrales, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es usar el teorema fundamental que vamos a definir ahorita de cálculo y así poder resolver integrales. Ok, entonces, pasaremos por aquí. Entonces, bueno, sí tengo que borrar esas anotaciones. Ok, vamos a usar el lápiz que te da esto. Entonces, mira, resulta, ¿verdad? De que para ahorrar el cálculo, ¿no? De integral, caso de integral definida usando, o sea, sin estar haciendo tanto uso, ¿verdad? Del límite y suma de Riemann, entonces básicamente vamos a unificar los estudios anteriores de derivada y integrales definidas, ¿verdad? Usando técnicas de integración, ¿verdad? Básicamente, todo lo que miramos en la primera unidad, que es básicamente el cálculo de integrales indefinidas, se va a usar para esta otra parte mediante el teorema fundamental del cálculo. Entonces, esto es lo que dice el teorema fundamental del cálculo, parte uno, porque hay dos partes. Dice, si una función f es continua en un intervalo, entonces dice que f y f mayúscula es cualquier antiderivada, ¿no? O primitiva de f minúscula. Entonces la integral definida desde a hasta b de la función f minúscula de x de dx es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y así esto se llama teorema fundamental del cálculo, parte 1. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Para calcular una integral definida, lo que tenemos solamente que hacer es encontrar una antiderivada, ¿no? O una primitiva y evaluar en los dos límites, en el superior y restarle a eso la evaluación en el límite inferior. Así me voy a evitar hacer el cálculo de esa suma de Riemann usando límite. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esta es la prueba. La prueba la omito. La demostración, ¿verdad? A veces nosotros usamos la notación, de hecho siempre usaríamos la notación f mayúscula de x. Y aquí una línea, ¿no? Desde hasta ahí para indicar que va a evaluar en el límite superior y después va a restarle la evaluación en el límite inferior. Básicamente esa notación es la que nos da, este lado izquierdo, ¿no? Ok, por ejemplo, calcular esta integral, que es la que te decía yo en la otra, en la que hacíamos en la diapositiva anterior, en el video anterior, que le hacíamos con límite y sumatoria, ¿no? Entonces, ahora va a ser así de sencillo, ¿no? Para calcular la integral de 0 a 2 de x cuadrado menos 2x de dx, lo único que hay que hacer es que hay que encontrar la integral de x cuadrado menos 2x. Y esa integral va a ser un tercio de x cubo menos x cuadrado, ¿de acuerdo? Eso por una técnica de integración. Y luego, como los límites van de 0 a 2, entonces evaluamos desde 0 hasta 2. Entonces, esta notación, habíamos dicho que significaba evaluar el integrando esto, ¿no? En el límite superior que es 2 y después restarle la evaluación de esa misma función evaluando el límite superior que es 0. En este caso es 0, no siempre es 0, ¿verdad? Evaluarlo en 2 te va a dar un tercio de 8, porque es 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces, 8 tercios menos 4, y eso te va a dar negativo 4 tercios. Al evaluar en el límite inferior, sería 0 al cubo entre 3, 0, menos 0 cuadrado, que quedaría en 0. Entonces, esto sería evaluar en el límite superior, este sería evaluar en el límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el valor de esta integral. Y fíjate que eso salió en una línea y no en dos diapositivas, como estaba en la otra parte. Mucho más sencillo. Ok,
Por ejemplo, calcular esta integral definida. Dice que el integral es desde 1 hasta 4 de la raíz de x menos 1 entre x cuadrado. Para calcular esa integral definida, entonces solamente tenemos que encontrar una primitiva de esta función de la raíz de x menos 1 sobre x cuadrado. Entonces esa integral definida. Bueno, puedes escribir f como x a la 1 medio menos x a la menos 2. Entonces esta sería la función f, ¿verdad? Y lo que hay que hacer solo es integrar, ¿no? O sea, si integra a x cuadrado medio, entonces eso va a ser 2 tercios de x a la 3 medios, ¿verdad? Porque al exponente le suma 1, ¿no? Sería 1 medio más 1, 3 medios. Y dividir entre ese mismo valor 3 medios, o sea, multiplicar por 2 tercios. Ahora, x elevado a la menos 2 se integra, entonces sería x a la menos 1 entre menos 1, pero que hay un menos fuera, entonces queda positivo, ¿verdad? Entonces sería este el otro término de esa integral. Y los límites que van desde 1 hasta 4, así que los límites de 1 a 4. Entonces evalúen el límite superior 4, entonces solo sería 2 tercios de 4 a la 3 medios, más 4 a la menos 1. Y evalúen el límite inferior, que es 1, entonces sería 2 tercios por 1 a la 3 medios, solo sería 2 tercios, más 1 a la menos 1, que sería 1. Entonces, evalúa esto es aritmética, lo puedes hacer en tu calculadora, 47 doceavos. Y ese sería esta integral definida. Entonces solo es encontrar la primitiva y después evaluar. Bien, entonces continuamos. Por ejemplo, dice, hay que utilice o usando el teorema fundamental para calcular áreas. Por ejemplo, te decía, encontrar el área bajo esta curva, y igual a seno de x, en el intervalo de 0 a pi. Te decía que te iba a morir de la risa en esta parte, y es cierto porque es muy fácil calcular esta área, ¿no? Solo tendrías que hacer el área va a ser la integral desde 0 hasta pi, porque x está definido en ese intervalo de 0 a pi. Entonces va a integrar al seno. Integral de seno es menos coseno. Entonces, integral de seno menos coseno, evalúa en el límite superior, que sería en pi, y resta en el límite inferior, o sea, en 0. Entonces, fíjate que la función, en la primitiva f mayúscula, no es el menos coseno. Entonces sería menos coseno, evaluado en pi, eso es menos 1. Por el menos de afuera sería 1, menos, por la definición, ¿verdad? La función f mayúscula, que es el coseno negativo, entonces quedaría menos menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1, el menos, y este otro menos se hace más. Así que el área es 2. O sea, y salió en una línea, ¿no? Y no en aquel montón de cálculos que hacías. ¿Te acuerdas que antes salía una tabla con unos valores n igual a 10, n igual a 20 y así hasta 100? ¿Te acuerdas? Eso no se va a hacer. O sea, lo que se va a hacer únicamente es calcular esta integral. Bien. Entonces continuamos, ¿no? Por ejemplo, calcular una integral que involucra una función exponencial. O sea, una función exponencial como esta que es e a la menos 2x, ¿no? Te pide calcular el área de 0 a 4 de e a la menos 2x de x. Entonces, para calcular eso solo tendrías que saber de que la función e a la menos 2x es continua y este integral, ¿no? De e a la menos 2x solo sería menos 1 medio e a la menos 2x. ¿No? Evaluado de 0 a 4, entonces le evalúo en 4, entonces quedaría e a la menos 8 aquí arriba, ¿no? Y evalúo en 0, quedaría e a la 0, que es 1. Entonces fíjate que al evaluar, pues aquí están las evaluaciones, ¿no? Tanto en el límite superior como en el inferior, y aproximadamente esa integral da 0.49983. Fíjate que es relativamente fácil el cálculo de integrales, ¿no? Cuando, obviamente, integrando son bastante sencillos, ¿no? O sea, se van a ir complicando, claro está. No todo puede ser fácil, ¿verdad? Bien. Entonces, por ejemplo, te piden calcular la integral que involucra un logaritmo. Entonces dice aquí, la integral que va desde menos 3 hasta menos 1 de 2 sobre x. Algo importante, que a veces lo omito yo, ¿verdad? Pero es bastante importante, es que la función, el integrando de la función, que está acá, tiene que ser continuo en el intervalo de integración. O sea, entre menos 3 y menos 1, la función 2 sobre x tiene que ser continua.
¿De acuerdo? Si la función no es continua, hay problemas. Entonces, ¿una función cuándo es continua? Ah, pues varias cosas, ¿no? De hecho, te puedes preguntar lo contrario. ¿Cuándo es discontinua? Ah, cuando dividí entre cero, cuando sacas el raíz cuadrada a números negativos o cuando sacas logaritmo mm, a números no negativos o a números negativos. Ahí hay problemas, ¿no? Entonces, esta función es continua, fíjate, la 2 sobre x. Entonces, en el intervalo de menos 3 a menos 1. Entonces, usando el teorema fundamental, solo tendrías que calcular el integral de 2 sobre x de dx, que es 2 veces logaritmo natural de x, y los límites, que primero es en menos 1 y después es en menos 3. Entonces, evaluado en menos 1 solo sería el logaritmo del valor absoluto de menos 1, eso es 1. El logaritmo de 1 es 0, entonces esto se anula, esto vale 0. Menos, evaluar en el inferior, que sería 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de menos 3. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces te queda menos logaritmo de 3 por la definición, ¿no? Entonces quería 2 veces 2 por menos logaritmo de 3. 2 menos logaritmo de 3. Y ahí sería este integral, ¿no? Este integral, fíjate que el integral da negativa, ¿no? O sea, ya miraste. Pero eso no significa, digamos, que haya problemas, ¿no? Simplemente el integral es negativa, quiere decir que el área está debajo de las x. ¿Te acuerdas de aquello, no? Bien. Entonces dice también ahora una integral definida con una variable como límite superior. O sea, vos podés evaluar esta integral desde 1 hasta x de 12 t a la quinta de t. El límite superior es una variable, así que la respuesta va a ser otra función que depende del límite superior de x, quiere decir. Entonces, primero evaluamos, ¿no? La integral. La integral es 12t a la quinta de t. Esa integral va a ser 12t a la 6 sobre 6, ¿verdad? O sea que va a ser 2t a la 6. Entonces, evaluar en el límite superior, que sería en el límite x, entonces solo sería 2x, a ver, por aquí, ok, entonces sería 2x a la 6 y después tienes que evaluar en el límite superior, que es 1, entonces sería menos 2. Puedes sacar el factor común 2, te queda x a la 6 menos 1. Entonces, cuando un límite de integración sea una variable, el resultado lo que va a hacer va a ser una función, ¿verdad? Que dependa de esa variable. Ok, además, otra cosa, una observación en esta parte, ¿no? Observación. Cuando yo derivo respecto a x al resultado del integral, que era 2 veces x a la 6 menos 1, el resultado es 12x quinta. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Fíjate que eso que está ahí, joven, es el mismo integrando, solo que evaluado en x. ¿Ya miraste? El integrando es 12t a la quinta de t. Entonces, tiene que ver con la derivada, ¿no? Del resultado que nos están dando. Entonces, eso es relevante. Fíjate que eso no es una coincidencia. De hecho, esa es la segunda parte del teorema. El teorema fundamental tiene dos partes. La primera es la evaluación. La segunda es que la derivada de una integral es la función y viceversa, ¿no? O sea, segunda parte del teorema fundamental es que si vos tenés una función f grande, ¿no? Que es igual a la integral desde a hasta x de f minúscula de t, entonces f', o sea, f grande prima, al derivar la función f grande, el resultado es la función f minúscula. Entonces dice el teorema, ¿no? Que toda función continua f minúscula tiene una antiderivada y esta es la integral de a x de f de t de t. Ok, básicamente eso es la segunda parte del teorema fundamental. Por algo es fundamental, ¿no? Se usa en todo cálculo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí en el curso de matemáticas, las 4 que miramos todo lo que tenga que ver con vectores, con matrices, con cálculo, que son derivadas e integrales, y después con ecuaciones diferenciales. Así que todo eso, bueno, este es solamente parte de la parte de cálculo, ¿no? Que son las integrales y las derivadas.
Bien, entonces dice aquí, para f de x igual a la integral de 1 a x de este polinomio cuadrático, hay que calcular f', ¿no? F' que sería la derivada, ¿no? De esto. ¿Qué sería esa derivada? Pues no es nada más que como el integrando es una función cuadrática, entonces por el teorema anterior, que es el teorema fundamental, parte 2, entonces la derivada f grande derivado solo sería evaluar la función f en el límite superior, que sería x cuadrado menos 2x más 3. Y esa es la derivada de esa función. Así de fácil, simplemente sería el integrando evaluado en ese límite, en el superior, ¿no? Fíjate que ese 1 nada tiene que ver, o sea, ese puede ser cualquier letra, ¿no? De hecho, me regreso al teorema fundamental. Fíjate que aquí es A, y ese A aquí es una constante cualquiera. Entonces quiere decir de que no entra en juego, en este caso, en el problema. Ok, entonces dice ahora, calcular, bueno, usar la regla de la cadena, dice aquí, usar la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Entonces dice, si la función f grande es la integral de 2 a x cuadrado de coseno de t, de t, hay que calcular f' de t, f' de x. Entonces, para hacer eso, primero tengo que hacer, en este caso, darme cuenta de que u de x va a ser x cuadrado. O sea, hago un cambio de variable, hago que u sea x cuadrado. Entonces, f de x va a ser la integral desde 2 hasta u de coseno de t de t. Ahora, usando la regla de la cadena, ya sabes que f' solo sería, pues como estoy aquí, como yo tengo aquí una función f de x, ¿no? Que depende de x, ¿verdad? O sea, f que depende de x, entonces por el teorema fundamental está integral, ¿verdad? Entonces, si me dan esta función a mí, entonces la derivada solo sería el argumento, ¿no? Evaluado en ese valor, que es u de x. Entonces, coseno de u de x por la derivada de u respecto a x, ¿no? Porque resulta que u es una función que depende de x, así que esa derivada hay que calcularla por separado. Entonces, al calcular esa derivada, entonces derivada de u, como u es x cuadrado, sería 2x. Entonces, el resultado, la cadena viene de eso, ¿no? La cadena viene de que vos estás calculando una derivada, pero esa derivada está evaluada en un valor u, ¿no? No está evaluada en el valor x. Así que tenés que hacer la derivada, o sea, la cadena, ¿no? La derivada de u respecto a x. Y entonces este sería el resultado de esa derivada. O sea que aquí puedes mezclar derivadas integrales, ¿verdad? Mediante ese teorema fundamental. Bien. Entonces, en general, dice que la regla de la cadena usada en el teorema anterior se puede escribir de esta manera, ¿no? Básicamente es esto que está acá, lo que le estaba diciendo. Si yo quiero derivar a una integral, pero esa integral tiene como límite superior una función que depende de x, entonces vos tenés que evaluar la función f en ese límite superior, que es u, y tomar la derivada de 1, que sería la derivada del límite superior. Entonces esa es la regla de la cadena, ¿no? General para esta parte en integrales, ¿no? Ok, entonces avanzo, si me permitís. Dice, hay que encontrar dice, un integral con un límite superior e inferior que son variables, ¿no? Entonces, para que si la función f es la integral desde 2x hasta x cuadrado de la raíz de t cuadrado más 1 de dt, hay que calcular f'. Entonces, eso, o sea, para encontrar esto que está por acá, entonces vamos a usar la propiedad aquella de la separación, ¿no? O sea, esto. En vez de ir vos desde 2x de una vez hasta x cuadrado, entonces vamos a pasar por 0. Entonces vamos a ir desde 2x hasta 0 y después vamos a ir desde 0 hasta x cuadrado. Y así, pues, este integral va a estar siendo calculado. O sea, repito, ¿no? Este integral es desde 2x hasta x cuadrado, pero para hacerla más sencilla, entonces vamos a ir de 2x hasta 0 y de 0 hasta x cuadrado. De esta manera.
Entonces, esta primera integral, o sea, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el orden de los límites de integración. Entonces vamos a ir, en vez de ir de 2x hasta 0, vamos desde 0 hasta 2 y le cambiamos signo. ¿Miraste? Entonces, y después vamos desde 0 hasta x cuadrado. Ahora vamos a derivar esto que está acá, porque eso es lo que nos piden, la derivada de esa función f mayúscula. Entonces, esa derivada solo estaría dada por, usando la cadena. Entonces, esta integral, o sea, no hay que integrar, porque te piden derivar, ¿no? Esta función simplemente la evalúa en 2x, entonces sería negativo, ¿no? Porque hay un menos antes, ¿no? Negativo la raíz de 2x al cuadrado más 1 y la cadena, que sería la derivada de 2x respecto a x, más, porque aquí hay un signo más. Esta función, que es el integrando, que es la raíz de t cuadrado más 1, evaluada en el límite superior, que es x cuadrado, entonces ahí está evaluado, por la cadena, ¿no? Que sería la derivada de x cuadrado. Entonces, esa derivada de f mayúscula solo sería, bueno, sería esto, ¿no? Ok, entonces, continuamos. Por ejemplo, dice calculando la distancia de un objeto que cae, ¿verdad? Problema clásico en física. Entonces dice que suponga que la velocidad de un, a ver, que esto, bueno, sí, de un paracaidista está dada por v de t, que es igual a 30 veces 1 menos e a la menos t, metros por segundo. Dice que en los primeros 5 segundos de un salto, calcule la distancia pues que ha caído, ¿no? El señor que es un paracaidista, ¿no? Entonces, ese integral simplemente sería distancia de 0 a 5 de la velocidad, ¿no? De t. Literal de 30 solo es 30t. La integral de menos 30 e a la menos t es más 30 e a la menos t. Entonces los límites vamos de 0 a 5 porque vamos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 5. Evaluamos en el tiempo 5, entonces solo sería reemplazar t igual a 5 acá, ¿no? Entonces es 150, 30 e a la menos 5. Hablando en 0 te quedaría 30 por 0 es 0 y 30 por e a la 0 que es 1, ¿no? Entonces quedaría 150 menos 30, que aquí no, 120 más 30 veces e a la menos 5, aproximadamente 120.2 metros. O sea, ha caído 120.2 metros en 5 segundos. Bien, entonces no es complicado si te fijas. Otra cosa que puede suceder es que puedes calcular razones de cambio por ejemplo, en este tanque, ¿no? El volumen de un tanque. Entonces dice aquí, ¿no? Suponga que el agua eh, fluye, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera en un tanque, ¿no? Entonces, la razón de cambio total, ¿no? O neta, esto es la razón de cambio menos la razón, o sea, la razón de entrada menos la razón de salida en el agua está dada por una función, F, que depende del tiempo, ¿no? Que está en litros por minuto. Entonces la pregunta es, ¿verdad? O sea, por así decirlo, vos tenés un tanque, entonces agua entra a ese tanque, pero al mismo tiempo, digamos, por ejemplo, puede que ese tanque tenga un orificio y agua tenga que salir por ese tanque, ¿no? Entonces la cuestión está que el líquido que está aquí presente va variando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, y está dada por esta función, ¿verdad? Entonces dice, para el tiempo t que está entre 0 y 3, hay que determinar el nivel del agua. Bueno, hay que determinar que si el nivel del agua está subiendo y cuando el nivel del agua está descendiendo, ¿no? Y dice que si el tanque tiene 200 litros de agua en el tiempo t igual a 0, determine cuántos litros en el tanque hay en el tiempo cuando t vale, hay en el tanque cuando t vale 3 minutos, ¿no? Entonces, en t igual a 0, en t igual a 0 minutos, la cantidad de agua en el tanque es 200. Y te preguntan cuántos litros de agua hay en t igual a 3 minutos. Entonces, para hacer eso, fíjate que lo que tienes que hacer es modelar este problema mediante integrales. Fíjate que como esto es razón de cambio,
La razón de cambio está íntimamente relacionada con una derivada, ¿no? Entonces, a ver, se tiene. Suponete que W sea el número total de galones en el tanque en el tiempo T. Entonces, el nivel del agua decrece si la derivada W', ¿no? Es negativa. O sea, si la derivada es negativa, entonces el número total, o sea, al ser la derivada negativa, el agua va a empezar a descender o a decrecer. Entonces, como la función f, como la razón está dada por la función f, que es 20 por t cuadrado menos 1, entonces eso es negativo en el intervalo desde 0 hasta 1. Ahí es negativo. Y por otro lado, el nivel del agua empieza a crecer siempre que esa derivada W' sea mayor que 0. O sea, si la derivada es positiva, quiere decir que la razón de cambio es positiva y eso quiere decir que eso está empezando a crecer en cantidad, ¿no? Entonces, o sea que la función f tiene que ser esta que está acá, ¿no? 20 por t cuadrado menos 1 mayor que 0. Y eso solo ocurre cuando t está entre 1 y 3. Recuerda que te estaban analizando en este inciso A, está analizando qué pasa cuando t está entre 0 y 3, ¿verdad? Por eso es que tenemos dos casos por separado con esos valores de los límites de o los intervalos en cuestión. Ok, entonces para hacer B tendría que yo calcular la integral de 0 hasta 3 de W', pero W' es la razón de cambio, ¿no? Y esa razón está dada por 20 por t cuadrado menos 1. Vamos desde 0 hasta 3, así que solo encontramos esta integral que está directa, ¿no? Solo sería 20 veces t cubo tercio menos t. Y los límites de 3 hasta 0, entonces evaluamos, ¿no? Evaluamos en t igual a 3 y evaluamos en t igual a 0. En t igual a 3 solo sería 3 al cubo, 27 entre 3, 9, menos 3, 6. En t igual a 0 todo se anula, entonces sería 6 por 2, a ver, 16 por 2, 12, ¿no? A ver, así, ¿no? Y 6 por 20 sería 120, ¿no? Entonces 120 sería el total de agua ahí, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Ese valor, ¿verdad? Eh, lo que tenés que hacer vos en todo caso sería ver cuándo el... Ah, claro, es que hay un valor W0, ¿no? O sea, hay un valor de W sub 0 y ese valor de W sub 0 está dado por 200, que es lo que había al principio, ¿no? O sea, cuando el tiempo es 0, había ya 200. Y el cambio, ¿no? Ese que va desde 0 hasta 3, lo que te va a dar en todo caso sería este 120 del resultado de la integración. ¿De acuerdo? Entonces, por así decirlo, esta función lo que te daba era la razón de cambio en el tiempo. Cuando vos haces esta integral desde 0 hasta 3, vos estás calculando las pequeñas porciones, ¿no? En el tiempo, cuando va variando el tiempo. Entonces, al principio ya había un total de agua en ese tanque, que era 200 según el inciso B. Entonces, y lo que aumentó fue 120. Entonces, al final, o sea, al principio había 200 y después aumentó a 120 en este tiempo de 0 a 3. Entonces van a haber 320 litros de agua cuando haya 3 minutos, ¿verdad? Ok, entonces, continuamos. Aquí hay otra aplicación. Dice que encontrando la línea o la recta tangente a una función como en una función que es como una integral, ¿no? Una función que es una integral definida. Entonces dice, suponete que esta función f esté dado por una integral definida de esta manera. Hay que encontrar la ecuación de la recta tangente en x igual a 2. Recuerda que la ecuación de la recta tangente tiene que ver con la derivada de la función, ¿no? Evaluada en ese punto. Entonces, no cabe duda de que hay que encontrar f mayúscula prima, ¿no? La derivada de eso, ¿no? Entonces, por teorema fundamental, ya sabéis que esa derivada está dada por el integrando evaluado en el límite superior, que es variable, por la derivada de esa función, por la cadena, ¿no? Entonces, esa derivada te va a dar 2x logaritmo natural de x a la 6 más 4.
Ahora tenés que evaluar la f mayúscula prima en 2, porque ahí te piden esa derivada, ¿no? Entonces, al evaluarla en 2, entonces el valor, en este caso de la pendiente, slope es pendiente en inglés, es 16.87. Entonces, ya sabes la pendiente y ya sabes un punto que pertenece a la recta, entonces usa la fórmula punto pendiente, ¿no? Y entonces la ecuación de la pendiente, de la recta tangente, perdón, va a ser y igual a 4 logaritmo 68 por x menos 2. Ok, ok, entonces, bueno, claro, tenemos que, para usar la recta punto pendiente tenemos que tener esta fórmula, ¿no? O sea, recuerda, era y menos y sub 0 igual a la pendiente m por x menos x sub 0, ¿no? Entonces, x sub 0 va a ser 2, ¿no? El y sub 0 tenés que evaluar la función en 2, pero la función es esta integral, ¿no? Y como la integral es de, o sea, es de 0 a, ¿cómo era? Perdón, de 4 a x cuadrado, pero x vale 2, entonces 2 al cuadrado 4, ¿no? Vamos de 0, de 4 a 4, y habíamos dicho que cuando los límites inferior y superior coincidían, entonces esa integral daba 0, ¿no? Entonces por eso es que ese valor y sub 0 vale 0 para este caso. Bien, entonces me parece que por aquí termina esta presentación y la clase en total. Entonces solo un par de cosas, ¿verdad? Que quiero mencionarte. Toda esta información va a estar disponible en la plataforma. Aquí, por ejemplo, aquí esta que está acá es la presentación que acabamos de ver hace como 40 minutos. Y también va a estar disponible esta presentación que acaba de pasar hoy, ¿verdad? Ahorita, justo ahora. Y los videos para que los que no alcanzaron a ver las explicaciones necesarias por ahí. Entonces, fíjate que aquí, así como cargué una clase que dice clase 17, va a haber otra clase. La clase 17, inclusive abarca, 17, abarca a esto que tiene que ver con sumatorias y abarca esto que tiene que ver con área por sumatoria. Entonces la otra clase que voy a cargarte aquí, ¿verdad? Hay unos problemas propuestos por ahí, ¿verdad? Tienen varias cosas que hacer, ¿verdad? O sea, no creen que están desocupados. Solo que esto no, pues, no se iba a entregar, pero ya próximamente el otro trabajo que deje ya sí se va a entregar y va a ser por aquí mismo, ¿verdad? Por aquí les va a aparecer, para que estén atentos a eso. ¿Preguntas? Lo escucho. Una pregunta, profesor. Sí, Es con respecto a lo de mañana. Mañana va a ser en línea también, igual, ¿no? sí, así es. Ok, ok. ¿Verdad? Es todo entonces, profesor. Gracias. Bien, entonces, otra cosa que quería preguntarle, ¿verdad? Necesito que, bueno, ahorita hay 6 de ustedes conectados, ¿verdad? Necesito hacer un reporte de las personas que están llevando o no el curso, entonces, el final, o sea, por así decirlo, yo necesito investigar si van o no a llevar el curso. Entonces, ustedes son, dos, creo que le puse así a ustedes, 1, 2, 3, 1, o paralelo, ¿cómo les puse? Creo que les puse así, paralelo, ¿verdad? Entonces, yo estoy viendo aquí en esta encuesta que le hice, ¿verdad? Que 38 de ustedes contestaron y 37 de ustedes dijeron que iban a llevar el curso, pero justo ahora en la reunión solo tengo a 6 personas. Entonces, ¿qué pasó con las otras 31? ¿Quién sabe, verdad? O sea, no les voy a preguntar a ustedes porque ustedes responden por ustedes, ¿verdad? Pero necesito que pues me confirmen eso, ¿no? Esas cantidades. Entonces, les mando a preguntar por el grupo para que ustedes confirmen si llevan o no en realidad el curso, ¿verdad? Porque no pueden estar faltando a estas reuniones que hacemos, ¿no? Porque son como explicativas y pues te estás perdiendo hasta eso, ¿verdad? Entonces, terminamos por aquí. Eh, Ok. de lo que es. Nos vemos mañana. Este, ok, profesor, mire.